Hola, hoy le vengo a contar el caso de Marta García Bensuce. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién es María Marta García Bensuce? Nació el 24 de abril de 1952 en Pilar, Buenos Aires. Era socióloga. Sus padres era Horacio Aldo García Bensuce, reconocido jurista, y su madre era Luz María Blanca Luisa Balú. Le dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como la Red Social. Hasta el día de su muerte fue vicepresidenta de la Fundación Missing Children de Argentina, desde donde se supo más tarde investigaciones, asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires. La actividad por la cual habría recibido amenazas reiterada. Se casó con Carlos Carrascosa en 1971, a los 19 años. La pareja no tuvo hijos. Los padres de María Marta se separaron y su madre, Balú, tuvo otros 2 hijos con Constantino Dino Urti, un pediatra rumano. Irene Urti, casado con Guillermo Bartoli y Juan Carlos Urti. La familia vivía en Estados Unidos. Su padre, García Bensuce, tuvo otros hijos: Hernán, con su nueva pareja María Luisa Enriqueta Lanusse Gras. Vamos a pasar el día de los hechos. María Marta García Bensuce fue hallada muerta en la bañadera de su casa, ubicada en el barrio Cerrado Carmen Country Club, el 27 de octubre del 2002, a las 19 horas. Al efectuarse el informe médico sobre el deceso de María Marta García Bensuce, no se veían los disparos de bala que presentaba en la cabeza y se atribuyó su muerte a un resbalón en la bañadera y posterior golpe en la sien con el grifo de la misma, lo que la desmayó y le produjo asfixia por inmersión. Un mes más tarde se ordenó la autopsia del cadáver y allí los médicos forenses descubrieron que la fractura de cráneo que tenía la víctima había sido producida por 5 disparos de un arma calibre 32. Los forenses inicialmente vieron una sola herida, con hundimiento y fractura de cráneo, compatible con el golpe contra el grifo, pero al abrir el cráneo descubrieron dentro del mismo 5 proyectiles. A partir de ese acontecimiento, el caso cobró una trascendencia pública sin precedente en la historia del periodismo argentino. Tuvo más primeras planas que el juicio a la Junta Militar. El 22 de septiembre del 2011, en su alegato, el abogado de Guillermo Bartoli, el doctor Alejandro Novak, aduce que los horarios tomados por la Fiscalía son caprichosos y carecen de todo sustento. El 4 de noviembre del 2011 se dicta el veredicto, siendo determinada la siguiente pena: Guillermo Bartoli, 5 años de prisión;
Horacio García Benzulce, 4 años de prisión. Juan Urtín, 3 años y 6 meses de prisión. Juan Baurín Gordón y Sergio Vinello, 3 años de prisión. A todos los condenados se les ordenó la detención inmediata. En el caso de Beatriz Michelini, el tribunal se decidió por la absolución. El 7 de noviembre del 2011, los abogados de los condenados presentan un habeas corpus para lograr la excarcelación de su defendido, mientras la condena no sea confirmada en una segunda instancia. El 9 de noviembre del 2011, la Sala 1 de la Cámara de Garantía de San Isidro rechaza el habeas corpus presentado 2 días antes por considerarlo inadmisible. Aducen que falta cumplir un paso: pedir la descarcelación ante el tribunal que lo condenó. El 10 de noviembre de 2011, los abogados solicitan la excarcelación ante el TOC 1, que la rechaza un día después. El 14 de noviembre de 2011, presentan nuevamente los habeas corpus ante la Sala 1, que al día siguiente los concede. El 19 de noviembre de 2011, los 5 condenados por encubrimiento abandonan la unidad 41 de la Campana donde se hallaban detenidos, tras depositar la fianza imputada por el Tribunal Oral en la Criminal 1 de San Isidro. El 10 de septiembre del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires rectificó la condena a prisión perpetua de Carlos Carrascosa a rechazar 2 pedidos de nulidad presentando por su defensa. Vamos a detalle de la fecha. El 28 de octubre del 2002, los restos de María Marta fueron inhumados tras ser baleado en su casa. Al velatorio asistieron el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, hijo de Enrique Molina Pico, y el jefe de la Dirección de Investigaciones de San Isidro, comisario inspector Aníbal de Gastaldi. Por orden de comisión mayor, Ángel Casafú, que a su vez había recibido una llamada telefónica del hermano de la víctima, Horacio García Benzulce, para pedirle que le saque a la policía de encima, dicho que planteó algunas dudas sobre el hecho, que a juzgar por los dichos de los familiares de la víctima fue producto de un accidente hogareño. El 12 de noviembre del 2002, Juan Urti, medio hermano de María Marta, se presentó espontáneamente en la fiscalía y declaró haber tirado al inodoro envuelto en un papel higiénico un elemento extraño que le había llamado la atención y que define como pituto. Ese elemento era un sexto proyectil que aparece en el pozo ciego de la casa. El mismo día, también en
forma espontánea, Horacio García Belsunce le contó al fiscal de su llamada a Casafu. El 2 de diciembre del 2002, luego de los testimonios de Urqui y García Belsunce y de la declaración de los médicos que vieron el cadáver del día de la muerte, se ordenó exhumar el cuerpo de María Marta. La autopsia reveló que había sido asesinada de 5 balazos calibre 32 en su cabeza. Un sexto balazo la rozó. Los médicos forenses que realizaron la autopsia solo pudieron determinar que García Belsunce había fallecido a causa de disparo una vez que abrieron el cráneo y encontraron los proyectiles. El 11 de diciembre de 2002, el caso se hace público y comienza la hipótesis sobre el presunto homicida. Entonces se comenzó a hablar de Nicolás Pacheco, un vecino del country que tenía antecedentes penales. Pacheco había declarado que la hora del crimen estaba en un shopping de la zona de Palermo con su madre. Sin embargo, se determinó que eso no era verdad, ya que había sido visto en el Carmen por 3 personas y aparecía filmado saliendo del country después de las 19 horas, es decir, luego del crimen. El 16 de enero de 2003, el fiscal Molina Pico imputó por encubrimiento agravado al hermano de Horacio García Belsunce, el viudo Caracosa del cuñado Guillermo Bartoli, el padrastro Constantino Urqui, el medio hermano Juan Urqui y la masajista Beatriz Michelini, el vecino Sergio Vinelio y el médico Raúl Gordón. El 8 de mayo de 2003, un investigador realizada por peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense barajó la hipótesis de que los orificios de la bala de la cabeza de María Marta había sido cerrado con pegamento cianoacrilato que fabricaba la empresa Posipol, denominándolo la gotita, y que también es fabricada por otras empresas del ramo bajo otras denominaciones. El 10 de mayo del 2003, el fiscal solicitó al juez Taveña que le dicte la prisión preventiva a Carrascosa y el magistrado la convalidó. 5 días después, el 16 de febrero del 2004, el fiscal Diego Molina Pico presentó al juez Barroetaveña el requerimiento de elevación a juicio contra Carlos Carrascosa. El 22 de abril del 2004, el presidente de la Sala 1 de la Cámara de San Isidro ordenó al juez Barroetaveña que detenga a Carlos Carrascosa por el asesinato a su esposa. El 13 de junio del 2007, luego de exponer un extenso alegato, el fiscal Diego Molina Pico pidió que se condenara a Carlos Carrascosa
por el homicidio de su esposa. Por el orden encubrimiento del mismo, el fiscal desestimó la coartada del viudo y lo situó en la escena del crimen. El 3 de julio de 2007, los forenses declararon que no había encontrado ningún tipo de pegamento en la herida. El 11 de julio del 2007, el Tribunal Oral número 6 de San Isidro decide absolver por unanimidad a Carrascosa por el homicidio, pero lo condenó en fallo dividido, 2 votos en contra y 1 por encubrimiento. El 2 de mayo del 2008, el Ministerio de Seguridad bonaerense Carlos Tominelli ofrece una recompensa hasta 150.000 pesos para quien aporte datos ciertos sobre el asesino de María Marta García Benzunce, recompensa que continúa vigente hasta la fecha. El 18 de junio del 2009, el Tribunal de Casación Penal bonaerense condena a reclusión perpetua a Carlos Carrascosa por el homicidio calificado de su esposa María Marta García Benzunce. El 27 de octubre del 2009, María Laura García Benzunce, hermana de María Marta, publica una solicitada reclamando justicia al considerar que el crimen de su hermana se encuentra impune. El 8 de febrero del 2010, Carlos Carrascosa demanda al Estado argentino ante la Comisión Interamericana del Derecho Humano por la violación de varios de sus derechos y garantía del debido proceso legal. El 9 de abril de 2011, Carlos Carrascosa publica una carta titulada La necesidad de contar la verdad en el blog que escribe desde la cárcel. El 12 de mayo de 2011, 2 fiscales de la localidad de Pilar piden la detención de Irene Urti, media hermana de Marta María García Benzunce, por presunto encubrimiento y ocultación de pruebas para favorecer a Carlos Carrascosa. Se da a conocer una pericia acústica que fundamenta el pedido de la fiscal. El 14 de mayo del 2011, el juez de garantía de San Isidro, Ricardo Costa, rechaza de forma categórica el pedido de la detención de Urti. 18 de mayo del 2011, empieza el juicio por encubrimiento calificado del crimen de María Marta. Las jornadas se desarrollarán en el Tribunal Oral 1 de San Isidro. Los acusados son Guillermo Bartoli, cuñado de María Marta. Sospecha según una pericia que habría estado en la escena del crimen al momento del hecho. También se lo acusó de gestionar un certificado de función falso. Juan Carlos Urti, hermanastro de la víctima, por su participación en la reunión del Pituto. Horacio García Benzunce, hermano de la víctima, había pedido que la policía no intervenga y estuvo en la reunión donde se decidió tirar el pituto, la bala al inodoro. Sergio Vinello, vecino del country,
le habría pedido a las autoridades del Carmen que no dejen entrar a la policía y, de ser necesario, pagar. Beatriz Michelini, masajista de María Marta, por limpiar la escena del crimen. Juan Ramón Gaurín Gordon, médico de Paramedic, adhirió a la teoría del accidente, participó de la limpieza de la escena y no dio aviso a la policía. El 19 de septiembre del 2011, en su alegato en el marco del juicio por encubrimiento, la fiscal Laura Sinsenkin solicitó al tribunal la pena de 6 años de prisión para Guillermo Bartoli, Horacio García Benzunce y Juan Gordon. Para Juan Ultin pidió 5 años de prisión. Por último, para Sergio Vinello, la pena requiere fue de 4 años y medio de prisión. En el caso de Beatriz Michelini, pidió la absolución al considerar la fiscal que ella llegó con verdadera intención de ayudar, pero llegó a una escena montada, en parte por el señor Guillermo Bartoli. La fiscal lanzó una nueva teoría. Con razón los horarios, aseverando que la masajista había llegado a la casa a las 19:24 en lugar de las 19:05. El 20 de diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires absuelve a Carrascosa a 14 años después del homicidio de María, 14 años después del homicidio de García Benzunce. El condenado Carlos Carrascosa, Buenos Aires, Argentina. 13 de diciembre de 1944, graduado de la Marina Mercante y agente de la Bolsa de Profesión, cobró una súbita fama. Por ser el principal acusado del homicidio, Carrascosa fue condenado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires a cadena perpetua por el homicidio agravado por vínculo en el 2010. Su letrado patrocinante, el doctor Fernando Díaz Canto, presentó ante la Corte Interamericana del Derecho Humano una denuncia por violaciones de los derechos de su cliente. Su ADN no se corresponde con ninguna de las manchas de sangre que se hallaron en la escena del crimen. Actualidad. En el 2020, Netflix estrenó la miniserie del documental Carmen, ¿quién mató a María Marta?, sobre el caso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, pónganle like, suscríbanse y ahí les dejo abajo mis redes sociales porque me quieran seguir, y hasta un próximo video.